Vamos a contarles a la audiencia que la Radio Argentina comenzó oficialmente un 27 de agosto de 1920, con la primera transmisión de una ópera de Wagner desde el Teatro Coliseo, realizada por Enrique Susini, que fue, bueno, uno de los primeros conductores de radio, y sus compañeros, quienes se llamaban a sí mismos los locos de la azotea, que marcaron un hito en la radiofonía de habla hispana. Ellos fue lo primero en América Latina. En 1937 eh, vamos a contar algo curioso, porque comenzaron las transmisiones de la LRA, Estación de Radiodifusión del Estado. Pero ¿quién gobernaba en ese momento? Agustín Pedro Justo, un gobierno conservador de derecha. Sin embargo, no tuvo problemas en crear la radio del Estado. Creemos que la derecha no quiere el Estado. Bueno, no es así. O sea, hay como todo, ¿no? Derechas nacionalistas Claro. también. Bueno, este hombre era un conservador que podría haber sido perfectamente en estos tiempos mileísta, pero en realidad creó la radio del Estado, la radio nacional. Eso, perdón Silvia, te interrumpo, eso es lo que, estas situaciones así, ¿no? Es como también nos permite pensar todos los grises que hay en los gobiernos, ¿no? Y en los procesos políticos. Digo que no es que sea, bueno, es conservador, tiene estas características cerradas, es progresista, tiene estas características cerradas. Hay contradicciones, hay marchas y Es que contramarchas. es la nueva derecha, tiene otra mirada. Claro. Y miremos entonces, cabe mirar al resto del mundo. Y bueno, Inglaterra, Gran Bretaña, tiene la BBC, que es lo más importante de todo ese reino, porque la BBC es sagrada, tiene televisión, es radio y es poderosísima, Mm. es estatal. Después la RAI de Italia también es estatal y es estatal y de Italia, del Estado italiano. Francia tiene la televisión francesa y la radio francesa. España Y también. España, por supuesto, la escuchamos, la vemos. Es importante destacar también México, Brasil, Uruguay, toda América Latina también tiene radios estatales, de modo que lo nuestro no es una Sí, una excepción. excepción. Y tanto que se lo ataca y que hay que eliminar el Estado de lo que no es necesario, de lo superfluo, bueno, evidentemente es un modelo desconocido para el mundo, Ujú. lo que propone. Los invito ahora a escuchar un audio de la voz de la radio argentina, a ver si lo reconocen. A ver, a ponerse Creo que los hablar de auriculares. la radio pública o de los medios públicos, en su sentido de medios del Estado, en tiempos de Milei, casi hasta carece de sentido porque virtualmente han desaparecido, con, por supuesto, todo el respeto que se merecen los trabajadores de esos medios, los que a pesar de los hachazos presupuestarios y de la ausencia de conducción, se las arreglan todavía para llevar adelante algunos programas, para esforzarse. Está claro que el proyecto declamado, además por el gobierno, es liquidar estos medios. Inclusive se ha llegado a hablar, por ejemplo, en el caso de la televisión pública, de vender para dejar en vías un negocio inmobiliario, el imponente edificio de aquí de Buenos Aires. Y hasta uno pensaría que podría correr la misma suerte Radio Nacional. En algún momento los medios públicos significaron algo, creo que durante la etapa kirchnerista teníamos una programación que jugaba en política, ya sé que es muy debatible, muy polémico, cuánto los medios públicos deben bajar línea, pero bueno, fue un hecho cultural y fue una manera de contestar a lo que era la hegemonía de los llamados medios dominantes. Y en aquel momento
como producto de lo que impulsó la ley de servicios de comunicación audiovisual, había una esperanza respecto de que la comunicación estatal jugara un papel. Hoy virtualmente no juega ninguno, ni siquiera desde el punto de vista de la bajada de línea política. Por supuesto que hay otro concepto de lo público y de la radio pública, particularmente de la radio pública, que son algunas emisoras comunitarias, chicas, de zonas, de geografías, que siguen jugando un rol interesante, que siguen marcando cierto paso en cuanto a la representatividad de la comunidad en que se encuentran. En cualquier caso, en este aniversario de la radio, cabe rescatar que la anciana sigue muy viva, incluso con un fenómeno como el del streaming, que hasta podría ser definido como radio con pantalla. Y tampoco creo que la inteligencia artificial le esté suponiendo un enorme desafío a nuestra amiga la radio, porque me parece que el intimismo, eso que forma parte de la ontología de la radio, más que eso que la define incluso, no es algo que pueda ser superado. Estamos Bueno. al aire, escuchando. ¿A quién escuchamos? ¿A quién escuchamos? A ver. Seguramente todos y todas se dieron cuenta, quienes están del otro lado escuchando, porque es una voz inconfundible, es una voz realmente que marca una referencia del espacio radiofónico, ¿no? Es increíble. Le pedimos a Eduardo Aliberti que nos opine sobre el tema. Y pasamos a hablar la historia de la radio, cómo se comportó en distintos momentos, y tenemos la década del 50, que se caracterizó por difusión de cultura, salud y legislación. Cultura, bueno, comenzó el radioteatro, que fue lo primero que se hizo en radio y que, bueno, una oyentada impresionante. Que tanta tuvo. gente lo tiene en el recuerdo, ¿no? Como que se ha transmitido de generación en generación respecto a cómo por ahí había una radio en toda la cuadra o en el barrio y todas las familias se juntaban a escuchar esas historias, ¿no? Con, bueno, voces que después son figuras del mundo artístico, cinematográfico, posterior, ¿no? Que bueno, que marcaron toda una época. Qué hermoso, ¿no? Haber vivido esa instancia. Yo recuerdo que me encontró llorando mi mamá y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y era que estaba escuchando un ruedo. Compenetradísima. Y bueno, por supuesto que corresponde, digo, el arte, ¿no? De sus distintas formas moviliza emociones, así que está muy bien. Bueno, también tenemos que ser el tema de salud, porque programas se abocaron a dar programas. Estamos hablando de la década de los 10 años del gobierno peronista. Uh-huh. La educación para la salud de los niños, el alimento que hay que darle a la mañana para que vaya a la escuela, cómo cocinar la leche para los chicos y cómo es un desayuno ideal para los niños que van a la escuela. De 4 a 10 años hablaba. Ya, bueno. Y después, el hito fundamental de esta década fue la sanción de la primera ley de radiodifusión. Ahora, algo que pasó en el 57, creemos que, bueno, se vino todo abajo. No, le dieron el nombre de Radio Nacional. Y siguieron los programas de cultura, de salud, a pesar de la dictadura del 55. Después tenemos la década del 60, que se caracterizó por la tecnología y el intercambio internacional, porque salió al mundo. La Radio Nacional se expandió, todas tienen su sección para el mundo. En Estados Unidos hay una radio que no la escuchan los norteamericanos, pero sí la podemos escuchar nosotros. Bueno, esa es bajada de línea del imperio. Pero nosotros salimos al mundo con nuestra Radio Nacional en esos años 60. Y en los 70, ¿qué pasó? Bueno, el deporte acaparó los espacios. La cobertura oficial cambió de acuerdo a Leviton, Lanuse, Perón y Vilela.
obviamente. En los 80, la guerra de Malvinas. Para una cosita, Sí. te traigo ahí respecto a eso que me parece que grafica, bueno, pero es anterior, que es en Operación Masacre, cuando levantan a todos las personas que estaban en ese departamento, estaban escuchando una pelea de box. Sí. ¿No? el Como, deporte. pero bueno, es anterior, es en el 50 y pico. Vos No, claro. mencionabas que en el 70 tiene el auge del deporte. Por el mundial, Mm. pero sí, se transmitía deporte. Y sobre todo el boxeo. Mm. Me parece que a Perón le gustaba mucho el boxeo. Sí. Sí, sí. Bueno, la conocí a Vita Claro, en el Luna Park. en el Luna Park. Pero no era en una pelea. No era una pelea No. en beneficio de los... La pelea era a beneficio, Me parece claro. que sí, No, que yo había creo- una era pelea un de acto boxeo. para juntar dinero. No, era una pelea a beneficio. Ay, ahora me haces dudar. Capaz que yo me inventé que era una pelea y no. Me haces dudar. Sé que era en el Luna Park, sé que era en beneficio del terremoto de San Juan. Yo siempre pensé que era una pelea y tal vez no era una pelea, era otra cosa. No sé. Juntaron dinero. Si bueno. alguien está escuchando y sabe, nos dicen. Bueno. Que nos avisen, a ver, que no quedemos con el error. En la década del 80 fue la Guerra de Malvinas y un reconocimiento, un premio Conex por la difusión de la música clásica. ¿Recuerdan? La nacional clásica siempre Sí. existió, todavía creo que existe. ¿Te tapás, viste, cuando hablas? Sí, ¿Te cuando tapás? hablo. Te tapás. Después el siglo XXI. ¿Qué pasó en el siglo XXI? Trajo cambios institucionales que unificaron la televisión con la radio, radio y televisión pública. Y lo más importante, en 2008, gobierno de Cristina, llegó la digitalización con el portal de Internet. Vaya mi recuerdo en este caso para María Soane, la directora de todos esos años hasta 2015. María Soane, escritora y periodista que dirigió la radio durante el gobierno de Cristina y fue una gran directora. Abrió las puertas de la radio. Si alguien tiene dudas, les cuento que le ofreció un espacio bueno, ahora no me sale el nombre de esta chica que es tan antiperonista que bueno. ¿Periodista? Sí. Y bueno, María O'Donnell. Ah, Y le ofreció una hora de radio para ella y ella lo rechazó. Ella trabajaba para Clarín en un congreso de radios y televisión pública de toda América que se hizo en un hotel de Buenos Aires. Ella fue invitada para la conferencia, pero ella no era de radio pública. Fue a criticar la radio pública, a hablar mal, a decir y a defender la pauta de Clarín. Entonces, María Soane la invitó a que tuviera una hora de radio. Yo después le decía, mira si aceptaba. Bueno, estaba Pepe Liaget, un antiperonista terrible de todas las mañanas. Bueno, después tenía los programas donde claramente bajaba Y por línea supuesto. respecto a la política del gobierno, Sí. lo cual está muy bien en tanto también tuviera Había de esa todo. diferencia de poder tener esa diversidad. claro, claramente. diversidad. A partir del 2016, cuando asume Mauricio Macri, se prohíbe hablar de los despidos que había en el Estado. Era una bajada de Tipo línea, una pero disposición, una circular que una lo prohibía. circular, sí. Y no se podía decir dictadura cívico-militar, había que decir dictadura militar. Bueno, había regresado a la censura después de muchos años. Y a partir del 2020, bajo la dirección de Alejandro Ponlecica, reconocido disc-jockey, no sé si acá lo conocen, pero fue el director de la época de Alberto Fernández, la Radio Nacional se destacó significativo homenaje a grandes figuras de la cultura. Acá tengo los nombres de la radio de Tucumán, se llamó Mercedes Sosa, de la de Mendoza, Quino, la de Rosario, Fontana Rosa, la de San Juan, Pacha Hernández, la de Jujuy, Cafrune, la de Bariloche, José Balseiro, y la de Salta, Macacha Güemes. Qué hermoso. Otro logro técnico y
estratégico importante ocurrió en noviembre del 21, cuando en Río Grande puso en marcha un nuevo transmisor con potencia que alcanzaba hasta la Antártida, las Islas Malvinas y Atlánticas del Sur, marcando un hito al dotar de emisoras y la cobertura internacional. No, bicontinental, Claro. porque esto es todo territorio argentino. Y la programación de Radio Nacional se ha centrado tradicionalmente en contenidos de interés público, cultural, folclore, tango, rock nacional. Hay una voz que es emblemática de Radio Nacional. ¿Cómo era? Héctor Larrea. Héctor Larrea. Héctor Larrea. No, él era ¿No? de Radio Rivadavia. Ah, ¿por qué lo confundí? En un momento estuvo, en la época del kirchnerismo estuvo en Radio Nacional. ¿Puede ser? Me parece que sí. Bueno, no importa, yo Sí. lo vinculé con Radio Nacional. Puede ser, porque tendría un programa. Sí, pero un programa que tuvo muchos años. Yo lo recuerdo en Radio Rivadavia. Bueno. Pero puede ser. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de otro colega. Vamos. Y después les digo el nombre. Dale. La situación en los medios públicos bajo este gobierno fascista, por así llamarlo, en lo político y saqueador en lo económico. La situación en las radios públicas, particularmente Radio Nacional, digamos que están en un proceso de vaciamiento absoluto. Prácticamente los contratos artísticos han terminado en esta etapa. Y, por ejemplo, en el caso de la folclórica, que había una programación absolutamente segmentada, hoy los conductores pasan discos, es decir, anuncian discos, anuncian los temas que van pasando a lo largo del día y no se les permite hacer ni siquiera una sola entrevista a cualquier músico. En el caso de la AM pasa exactamente lo mismo, programas con muy poco contenido, por ejemplo en el turno de la madrugada, hablo de Buenos Aires, prácticamente con la llegada de Milei, como muchos de ellos estaban a punto de jubilarse, decidieron jubilarse, otros pidieron retiro anticipado y quedó solamente una sola persona, el jefe. No había voz para leer el informativo. Por ejemplo, son ejemplos que voy dando. Después en Clásica también prácticamente vaciada, con algo de programación, con la gente de planta. Y en el caso, por ejemplo, de Radio Nacional Córdoba, donde yo participé hacia el año 2013 hasta el 2016, hoy Radio Nacional Córdoba también está dentro de ese plan de vaciamiento. Quiero decir, como el caso de Radio Nacional Córdoba, otras radios nacionales no tienen directores, sino coordinadores. Coordinadores que reciben instrucciones de la actual gerenta de emisoras de provincias. En el caso de Radio Nacional Córdoba, también la programación local con 3 o 4 programas locales de las 24 horas que tiene la radio, el resto es todo Buenos Aires. No era así naturalmente en la época de Cristina, donde Radio Nacional Córdoba tenía programación local propia, producción propia, las 24 horas del día de lunes a viernes, es decir, había una programación casi completa en Radio Nacional Córdoba, hoy totalmente vaciada, desbastada y abandonada la radio pública. En cuanto a Telam, sabes muy bien, Silvia, que se cerró Telam, hubo un cierre y reconversión en julio del 24, por supuesto dejó de funcionar como agencia de noticias Telam, y el propósito de APESAU pasó a ser la gestión y distribución de la publicidad oficial. Ni que hablar de la televisión pública, con una pobre y deslucida programación. Yo te comento que cuando voy a trabajar generalmente al canal privado, donde participo de un programa de espectáculos, tengo ahí una pantalla con todos los ratings minuto por minuto, y te das cuenta lo pobre que está la televisión pública, que prácticamente en el horario de la noche no tiene audiencia, nadie ve la televisión pública. Este es el estado de los medios públicos durante la gestión de este mamarracho, de este ladronzuelo, cínico, déspota.
Bueno, Se enojadísimo. engancharon riéndome de las expresiones de este periodista que ahora vas a Claudio decir Orellano. Claudio Orellano, que Una voz muy reconocida Muy. de la no, de la radio y también de la televisión, pues estuvo en Crónica. exactamente. Es cordobés. Bueno, Muy claro. como buen locutor no se le nota el acento. Mm. Y tenemos que aclarar que tenía razón Anita sobre Lo de Héctor Larrea, que estuvo Larrea, de 2003 a 2018 en Radio Nacional. Mirá Bueno, todos pero los años que estuvo. probablemente en su época de juventud, por ahí vos lo registrás más con Radio Rivadavia, porque habrá capaz que ha estado mucho más años en Radio Rivadavia, pero yo, mi registro radiofónico de Héctor Larrea lo tengo en Radio Nacional. Me llama la atención porque ya estaba muy anciano, pero Sí, bueno, sí, ha sí. tirado con... Y todavía está vivo, ¿o no? No Sí. lo sé, supongo que sí. Bueno, vamos a hablar de la radio local para terminar. La primer radio de Chascomús fue la AM 1520, La Voz Regional, que está en el aire desde 1988. Evidentemente obedece a la presidencia de Raúl Alfonsín. Tal cual, en plena presidencia de Raúl Alfonsín. Bueno, plena no, ya estaba avanzada, ¿no? Sí, De unos sí. cuantos añitos. Así que no sabía que era en el 88. Bueno, eso, no sé dónde sacaste la data, la registra mucho José Eduardo Bonavita, que Claro. viene en este último libro que publicó hace poquito. Hace un repaso de las radios locales y bueno, y también él en una entrevista lo mencionaba y dice que nuestra radio, la FM Volver, es la cuarta radio de Chascomús. Sí. Primero, bueno, comenzaron a las FM después de esta, que subsiste, por supuesto. Sí. Y que tiene muchísimos avisos. Yo no sabía. ¿Cuál? Me puse a escucharla, mucha música. La radio, la voz regional. La AM, 1520, la AM. 1520, sí. Y después las otras dos, no me acuerdo cuáles eran las que siguieron. Me acuerdo de FM Espacio, creo que era, Sí, FM del Lago. Son 3. Sí, Y después la cuarta, que en Nacer, es Sí. hace 31 años. hace 31 años, Volver. un 24 de junio, FM Volver. Así que bueno, hemos tenido la historia de la radio y por ahí pasó ahí medio rapidito lo que fue la ley de radiodifusión, que marcó una impronta muy importante, y que es en ese marco de esa ley de radiodifusión que surge esta radio, por lo cual, a pesar de que siempre funcionó como una radio comunitaria, cooperativa, de una perspectiva mucho más popular, siempre tuvo la licencia a nombre de Petite Française, porque la ley de radiodifusión no permitía que fueran cooperativas o figuras, digamos, La anterior de la ley. sociedad civil, Sí. la anterior ley, que estuviera a cargo de las licencias, digamos, Claro, ¿no? Las la concesiones llamada y las ley de licencias. medios autorizó para dar licencias A las a las exacto. cooperativas. Exactamente. Así Y que, así surgió la nueva Volver. sí, no tenemos la licencia todavía porque quedó como un poco la licencia anterior, pero bueno, ya veremos si en algún momento podemos tener una licencia cooperativa. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por el informe, muy interesante y bueno, muy necesario también porque permite reflexionar, ¿no? Respecto a el rol de los medios de comunicación en las distintas etapas, esto que traías de la enseñanza en lo que hace a la alimentación de las infancias en una época. Me parece que hay algo de los medios de comunicación que estaría espectacular recuperar, ¿no? Ese rol social, el cuidado, la protección, la cuestión pedagógica que puede tener un medio de comunicación para construir una ciudadanía, ¿no? Más preparada, más formada, más cuidada. Creo que hay que recuperar un poquito de eso. Y ese tema fue pionero en la radio pública en el peronismo. Claro, exactamente.